Hola, mi nombre es Alexandra y junto con mi compañera Kalia hablaremos un poco sobre la energía nuclear. Antes de definir la energía nuclear es importante hablar un poco sobre el átomo. El átomo, como se observa en la figura de la izquierda, este es el modelo atómico más acertado hasta el momento creado por Erwin Schrödinger. Como se puede observar, en las formas de nubes alrededor del centro se encuentran los electrones y en el centro se encuentra el núcleo. El núcleo está formado por protones y neutrones. Entonces, la energía nuclear se define como la energía que mantiene unidos los protones con los neutrones en el núcleo del átomo. Existen tres tipos de energía nuclear. Existe la energía nuclear de fisión, la energía nuclear de fusión y la energía radioisotópica. Empezando con la energía nuclear de fusión, es en la cual se puede producir una gran cantidad de energía, incluso más que la energía de fisión, usando la reacción de fusión nuclear, es decir, la reacción de deuterio-tritio. Sin embargo, esta actualmente solo se usa de manera experimental. Es decir, se espera que en el futuro se pueda usar más comercialmente, pero por ahora se mantiene de manera experimental y realizándose estudios. Seguidamente tenemos la energía radioisotópica. Esta consiste en que los isótopos radiactivos o los productos de fisión radiactiva pueden producir calor de descomposición que puede utilizarse para la energía eléctrica. Este tipo de fuentes de energía tiene diversas aplicaciones de las cuales se mencionarán más adelante, pero se utilizan principalmente en aplicaciones espaciales. En la figura de abajo se presentan los componentes principales del módulo de fuente de calor de uso general. Este es el componente esencial para los generadores de radioisótopos utilizados por algunas naves espaciales de la NASA para exploraciones en el sistema solar. Finalmente, tenemos la energía nuclear de fisión. Este es el modo más común de producir la mayor parte de la energía nuclear y sucede cuando se divide el núcleo atómico en dos fragmentos. Como se puede observar en la figura de la energía nuclear de fisión, cuando ocurre la reacción en el núcleo se separan en diferentes fragmentos a los que se les llama productos de fisión. Estos normalmente son productos radiactivos. Además de la liberación de los productos de fisión, se libera energía y así también se libera calor. Este calor es muy importante, pues es el que se usa en los reactores nucleares para generar electricidad. Los reactores nucleares son una serie de máquinas que pueden controlar la fisión nuclear para producir electricidad y mantener una reacción en cadena de fisión controlada a largo plazo. El combustible que normalmente se utiliza para los reactores nucleares para producir la fisión nuclear es el uranio. Para explicar de manera sencilla y general el funcionamiento de los reactores nucleares, el principio físico consiste en que en un reactor nuclear parte de la energía en reposo de los núcleos atómicos se convierte en energía térmica, que a su vez se usa para generar vapor e impulsar los generadores eléctricos. En esta imagen se puede ver un tipo de reactor nuclear. Este es el reactor nuclear de agua presurizada, del cual hablaré más adelante. Los reactores nucleares se pueden clasificar según su generación. Existen 4 generaciones de reactores nucleares. La primera habla sobre aquellos reactores nucleares que fueron los primeros en construirse. La segunda generación representa a los reactores que se usan actualmente. Seguidamente, la tercera generación contempla a los reactores avanzados. Estos son los reactores en los cuales se puede construir actualmente para usar en el futuro. Y los reactores de la cuarta generación son los cuales serán más eficientes en muchos aspectos y serán construidos y utilizados en el futuro. Los reactores nucleares también se pueden clasificar según la estructura. Es decir, se puede clasificar según el espectro de los neutrones, el diseño del núcleo del reactor, el refrigerante o coolant que utilizan, el tipo de moderador, la aplicación o uso que se le dará al reactor, el número de circuitos de flujo, el tipo de enriquecimiento de combustible y el tipo de combustible.
Existe una gran variedad de tipos de reactores. Están los reactores de agua hirviendo, los reactores nucleares de agua presurizada y reactores nucleares de agua presurizada pesada. El reactor más utilizado a nivel mundial es el reactor de agua presurizada. Este reactor utiliza uranio enriquecido como combustible que a su vez calienta el agua ligera utilizada para producir vapor. Tiene una disposición separada para hacer vapor en forma de intercambiador de calor. El agua pasa a través del núcleo del reactor para actuar como moderador y refrigerante, pero no fluye hacia la turbina. Luego, el agua pasa a un circuito primario presurizado, y este paso en el ciclo produce vapor en un circuito secundario, que impulsa la turbina para así luego producir electricidad. Para poder hacer una instalación de energía nuclear, se tiene que cumplir con una serie de requerimientos. Entre ellos está la seguridad, la economía, la gestión de residuos, la reserva de uranio y la resistencia a la proliferación nuclear. En el caso de la seguridad, todos los países involucrados en producción de energía nuclear han decidido proceder con una verificación exhaustiva de la capacidad de las plantas para resistir eventos nucleares extremos. Esto por los eventos que han ocurrido en la historia, por ejemplo el evento de Fukushima. Muchos de estos países deben contar con un plan de emergencia para estar preparados en caso de algún evento anómalo en la planta nuclear. Para el caso de la economía, la energía nuclear será más y más competitiva a medida que suban los precios del petróleo y del gas. El problema con la energía nuclear es que la inversión que se tiene que hacer es muy alta. Además, esta inversión es necesaria para un periodo de aproximadamente 10 años, sin ningún retorno, lo que dificulta a algunos países implementar este tipo de energía. Sin embargo, el costo del combustible para los reactores nucleares es bajo y los costos de operación de mantenimiento son similares a los de las plantas de combustibles fósiles del mismo tamaño. Para la gestión de residuos, la reacción nuclear es mucho más eficiente que otras reacciones químicas, por lo que produce muy pocos residuos. Sin embargo, los residuos que genera son residuos reactivos y peligrosos. Algunos residuos de uranio y plutonio se pueden reciclar, sin embargo, esto es un proceso muy complejo y no se aprovecha la cantidad suficiente. Para los residuos generados se necesita un área geológica para ser depositados, es decir, repositorios ubicados a cientos de metros debajo de la superficie o de la tierra en medios geológicos estables. Actualmente este tipo de repositorios no operan o no existen, por lo que países que producen energía nuclear tienen sus residuos almacenados esperando una disposición final. Para las reservas de uranio se estima que alrededor de 2060 no habrá uranio suficiente para cubrir la demanda para las plantas nucleares, por lo que se está creando o haciendo estudios del reactor de neutrones rápido que permitirá reciclar todo lo que se puede reciclar del combustible gastado. Con la energía nuclear también se pueden crear armas nucleares, las cuales se definen como dispositivos diseñados para liberar energía de manera explosiva, creando daños catastróficos. Es por esto que en 1968 surge el Tratado de la No Proliferación Nuclear. Este tratado promueve el uso pacífico del combustible nuclear, así como limita la propagación de las armas nucleares a los países miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Antes de hablar de las múltiples aplicaciones pacíficas que existen para la energía nuclear, es importante tocar dos temas. Uno, concierne el tema de la seguridad alrededor de esta tecnología. Luego del accidente nuclear en Chernobyl en 1986, se han realizado varias convenciones internacionales acerca del tema, se han elaborado códigos de conducta y principios fundamentales de seguridad. Además, se reconocieron internacionalmente los estándares de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esto para que haya seguridad alrededor del uso de esta tecnología en el ambiente y para las personas.
Para el uso de armamento nuclear, se han intentado realizar tratados, como en el 2017 el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se aprobó de manera formal en las oficinas de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, los países más importantes no firmaron este consenso. Ahora bien, con respecto a las aplicaciones pacíficas de esta tecnología, existen muchas. Entre ellas, en la agricultura, en el sector alimenticio, industria, medicina, transporte y ambiente. En cuanto a la agricultura, cabe destacar el mejoramiento por mutación de plantas, el etiquetado de fertilizantes para saber cuántas de están absorbiendo las plantas y el control de plagas por medio del uso de la radiación para manejar población por medio de la técnica llamada de los insectos estériles, o SIT por sus siglas en inglés. En el sector alimenticio se utiliza la irradiación para aumentar la duración de la comida y también para deshacerse de organismos patógenos. En la industria se pueden utilizar como trazadores industriales, también para la inspección e instrumentación, para medir cantidades de materiales cuando es imposible hacerlo de manera directa. Y uno de los usos más conocidos es el carbono 14 para la datación. En cuanto a la medicina, se puede utilizar tanto para diagnosis como para terapia y también para esterilizar equipos. Además, como se mencionó anteriormente, se puede utilizar como control de insectos. Esto se ha utilizado para controlar la transmisión de enfermedades como el Zika a través del mosquito. En cuanto al sector transporte, se puede utilizar en naves que necesiten estar en alta mar por un tiempo prolongado y no puedan abastecerse de combustible. También se ha utilizado en misiones espaciales como The Voyager y Curiosity. Además, se puede utilizar como manera de obtención de hidrógeno. Por último, en el ambiente se pueden utilizar como trazadores ambientales de contaminantes, sirven para el estudio de migración de especies silvestres, sirve para meteorología y ver el movimiento de las masas de aire y agua en la atmósfera, y también para el estudio y localización de recursos hídricos. A nivel mundial, los países con mayor cantidad de reactores nucleares son Estados Unidos, con casi 100, luego le sigue Francia, China, Rusia y por último Japón. Entre los países involucrados en la producción de energía nuclear se encuentra Estados Unidos, siendo el país con la mayor capacidad y generación nuclear del mundo. Cuenta con una flota de alrededor 99 reactores nucleares ubicados en 61 sitios repartidos en 30 estados. La central más grande del país se encuentra en Palo Verde, Arizona. El siguiente país es Francia, el cual es la segunda potencia nuclear del mundo después de Estados Unidos. Actualmente el país cuenta con 58 reactores nucleares distribuidos en 19 centrales eléctricas estandarizadas. La energía nuclear en Francia es la mayor fuente de electricidad, junto con la energía hidroeléctrica. Francia se considera uno de los países más limpios del mundo en términos de emisiones de dióxido de carbono, con respecto a su enorme tamaño económico. El siguiente país vendría siendo Rusia, quien de hecho fue el primer país en instalar una planta nuclear en 1954. En donde inicia la construcción de la planta nuclear en Obninsk. Desde ese entonces, la energía nuclear en la Federación Rusa se ha convertido en un motor para el desarrollo de otras industrias. En la actualidad, ellos están buscando aumentar la producción de energía nuclear. Ellos están apostando por esto, ya que ellos exportan mucha de esta energía y están optando por construir reactores nucleares incluso en otros países. En tercer lugar se encuentra China, quienes están apostando por un uso moderado de esta forma de energía, mientras también desarrollan otros tipos de tecnologías como la solar y la eólica. Y en último lugar se encuentra Japón, quienes han sufrido en parte unas de las peores consecuencias de este tipo de tecnología, por lo cual más bien están buscando reducir su uso. En conclusión, se debe de priorizar el uso de esta tecnología para todas sus aplicaciones pacíficas, así como educar más respecto a estas, mientras también se invierte en asegurar la seguridad en el uso de la misma. Aquí dejamos esta reflexión acerca de este tipo de energía y muchas gracias por su tiempo.